Nos permite congregarnos de nuevo como familia. Esa persona que se tiene al lado, por favor, que tiene ahí al frente, atrás, al otro lado. Y esa persona también hace parte de su familia porque todos somos hijos de Dios. Amén. Y qué bonito es venir el domingo a congregarnos. Congregarnos significa reunirnos con un mismo propósito. Ese propósito es el de exaltar a Dios, pero también el de tener una comunión, no solamente con Él, sino con ese hermano que está al lado. Amén. Amén. Ese es el propósito por el cual hoy nos reunimos, gracias a Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Apocalipsis. Lamentablemente, por cuestiones de salud, no pudimos venir el último día de la programación profética, pero estuvimos pendientes. Estuvimos en la transmisión y el Señor habló sobre el primer amor. Amén. Amén. Y cuando me dan el privilegio de poder compartir la palabra, recuerdo que si con eso se cerró el año anterior, pues con eso debemos comenzar este año. Amén. Porque lamentablemente nos dicen a nosotros, o nos reprochan, que hemos perdido el primer amor, pero no nos cuentan cómo recuperarlo. Amén. Cómo avivar ese primer amor. Yo quiero hablarles de eso, de cómo avivar ese primer amor y cómo el Señor Jesús, a través del mensaje que le da a la iglesia de Éfeso, directa e indirectamente nos dice cómo debemos hacerlo. Cuando pasamos tiempo, años en el Evangelio, lamentablemente nos pasa eso que le pasó a la iglesia de Éfeso. Perdemos ese primer amor. Y ya les voy a explicar qué es perder el primer amor, cómo recuperarlo y cuál es la recompensa que hay detrás de eso. Amén. Amén. Entonces, yo de ustedes daré un fuerte aplauso al Señor otra vez. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Es el primer mensaje que se le da a una de las 7 iglesias que se encuentran allí en Apocalipsis. Estudiar la escatología, que es el estudio de Apocalipsis, los mensajes que tienen que ver con los eventos antes del fin, no es algo fácil y lleva mucho tiempo. Hoy vamos a hacer un resumen muy general, porque cada uno de los versículos, cada una de las profecías nos toca a nosotros, ¿ok? Nos habla a nosotros. Y no en vano está la carta a la iglesia de Éfeso, no en vano está el reproche, no en vano está lo que Jesucristo le exalta a la iglesia, y no solamente a esa iglesia, sino a las demás iglesias. Usted me va a decir, pero pastor, solo hay 7 iglesias, no, hay más. Lo que pasa es que en el libro de Apocalipsis hay unos números, hay unas simbologías, hay unos signos que pues tienen que entrar a estudiar para poder entender. En ese caso, el número 7 habla de plenitud, está hablando de la iglesia universal, está hablando que estas características que tienen la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, de Éfeso, esas características las tienen algunas personas dentro de la iglesia universal o algunas iglesias locales. Cuando hablamos de iglesias locales, estamos hablando de iglesias como estas, ¿sí? A las cuales usted atiende, usted va, pero todas estas iglesias pequeñitas hacen parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ¿ven? Que es el cuerpo del Cristo. ¿Están atentos? Que es el cuerpo del Señor. Por eso cuando nosotros compartimos la Santa Cena, hay un pan, lo partimos y cada uno de ustedes coge un pedacito de ese pan, ¿cierto? Cada pedacito de ese pan representa a las iglesias pequeñas, o bueno, en la iglesia, usted quiere llamar, o las iglesias locales, que hacen parte de un mismo pan, de un mismo cuerpo, porque recuerden que el pan representa el cuerpo de Cristo. Entonces cada uno de esos pedacitos pequeños que usted, del cual usted comparte con nosotros en la cena, pues hace parte o representa cada iglesia, cada persona que hace parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo lo vamos a llamar la iglesia universal. ¿Por qué universal? Porque hoy en muchos lugares del mundo estamos celebrando lo mismo, estamos con el mismo propósito. Allá al frente, en la esquina, ¿sí? No solamente aquí en
en la ciudad, sino en Colombia, en otras partes del mundo, muchas personas se están congregando y están haciendo lo mismo que nosotros. Estamos exaltando el nombre del Señor. Amén. Y resulta que este mensaje, o estos mensajes del capítulo 2 al capítulo 3, que habla de esas iglesias, está diciendo cómo va a ser el comportamiento de la iglesia. Recuerda que la iglesia no es solamente el lugar, sino que somos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el comportamiento de cada persona antes de que venga el Señor? Y si el Señor nos habló del primer amor, es porque estamos perdiendo esa cualidad. Es tan, pero tan importante. Porque lo vamos a leer y usted se va a dar cuenta que Dios, el Señor Jesús, alaba a la iglesia, le resalta las cualidades, pero hay un pero. Y ese pero hace que a la postre la iglesia pueda ser incluso removida o quitada. Vamos a leer entonces versículo 1 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es un contexto muy grande. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, recibiendo toda esta revelación. Estar en la isla de Patmos era un castigo para aquellos que seguían el camino. El camino es a Jesús, para aquellos que hacían llamarse cristianos. Juan no era ningún delincuente, pero estuvo en la isla de Patmos como delincuente por predicar un mensaje diferente a lo que todo el imperio estaba acostumbrado a escuchar. Y número 1, el Señor por allá en el versículo 19 del capítulo 1 le dice a Juan: escribe las cosas que fueron, que son y que han de ser después de estas. ¿Y qué significa eso? El Señor le está diciendo a Juan: Juan, escribe lo que viste cuando caminaste conmigo. Por eso Juan escribe el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que no es el Apocalipsis, ¿no? El Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio, que no es un Evangelio sinóptico, sino que simplemente es un Evangelio añadido, pero es el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan habla de cosas que no hablan los otros evangelios, por eso no es un Evangelio sinóptico. Y además es uno de los evangelios más profundos en cuestiones teológicas. Pero obviamente Juan fue testigo ocular y auricular de Jesús. Él vio lo que Jesús hacía y escuchó lo que Jesús decía. Por eso el Señor le dice que escribe lo que fue pasado. Luego le dice: escribe las cosas que son. Y cuando le dice escribe las cosas que son, le está diciendo el presente. Y ese presente comenzó en el momento en el que le entrega el mensaje a las 7 iglesias. Porque nosotros estamos viviendo, nosotros somos dispensacionalistas, nos quiere decir que creemos que hay unos periodos de tiempo en el cual Dios interviene en la historia de la humanidad. Y estamos viviendo la dispensación de la iglesia. Es decir, estamos viviendo el momento de la iglesia. Hasta que sea arrebatada y venga lo que es la gran tribulación, bueno, y otros eventos que vendrán posteriores cuando la iglesia sea removida del mundo. Estamos en el presente, las cosas que son. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia, aunque empezó ferviente, la iglesia, aunque empezó muy bien, dotada del poder del Espíritu Santo, llena de las enseñanzas de Jesús, pues podemos ver que hay unos declives, hay unos sub y baja dentro de la iglesia. Amén. Y eso mismo
pasa en nuestra vida personal. Un día estamos muy motivados, pero otro día como que no. Queremos ir a la iglesia, otro día como que no me gustó eso, pero sí me gustó esto. Y estamos en ese vaivén, ¿cierto? Y es ahí donde el Señor nos dice, oiga, no puede perder su primer amor. Es ahí donde el Señor nos reclama. Porque cuando nosotros entramos en la iglesia o cuando nosotros nos acercamos a Dios, empezamos con una motivación muy grande, ¿cierto? Empezamos muy contentos, felices. Al principio no queremos salir de la iglesia y después no queremos ir a la iglesia. ¿Sí? A eso es lo que se refiere el Señor de perder ese primer amor. Al principio queremos leer, devorar una palabra, pero ya después como que nos da igual. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner una alerta. ¿Qué está pasando con mi vida personal y mi relación con Dios? Al principio queremos actuar muy bien para Dios, pero ya después como que nos comenzamos a desviar. Y eso nos incluye a todos. Porque si el Señor le da este mensaje a la iglesia, es porque cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a vivir eso. Lo lindo del Señor es que Él no solamente nos hace un reproche, nos hace una advertencia, sino que nos dice cómo poder superar. Amén. Pareciera aquí que solamente regaña a las iglesias, pero no. Les está diciendo qué tienen que hacer. Miren, cayeron en esto, pero si hacen esto, se pueden volver a levantar. Amén. Amén. Bueno, ¿qué era la iglesia de Éfeso? Éfeso fue la primera iglesia que comenzó a expandir el evangelio del Señor. Resulta que en el día de Pentecostés, Pedro se levanta, da un discurso y se convierte en 3.000 personas. Dentro de esas 3.000 personas están una pareja que era Aquila y Priscila, y ellos se convirtieron y llevaron el mensaje del Señor a Corinto, y luego llevaron el mensaje del Señor a Éfeso. Había también un hombre llamado Apolos. No sé si usted se acuerda, por allá en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: oigan, resulta, pasa y acontece que en la iglesia de Corinto algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo. La iglesia estaba dividida. Apolos era un hombre elocuente, un hombre que predicaba muy bien la palabra del Señor, y él va a Éfeso y arma el primer grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad inmensa. Incluso, aunque no era la capital del imperio, aquí en Asia, porque no era la capital, era mucho mejor que la capital, porque era muy fuerte, era rica, era conocida por tener una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo a la diosa Artemisa o el templo a la diosa Diana. Y si usted se va al libro de Hechos, se va a encontrar por allá en el capítulo 19, 18 y 19, que en Éfeso Pablo llega, predica, les pregunta: bueno, ¿fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ellos dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Nos bautizaron en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Esa fue la obra que hicieron Apolos, Aquila y Priscila. Pero el apóstol Pablo llega a Éfeso, los bautiza con el Espíritu Santo y comienzan a ocurrir una serie de cosas que usted no se puede imaginar. Te invito a que lea el capítulo 19, 18, allá en el libro de Hechos. ¿Y por qué les digo eso? Porque resulta que la ciudad de Éfeso estaba llena de idolatría, de paganismo y de brujería. Pero al ver lo que el Señor hacía en Pablo, mucha gente se convirtió. Mira, era tan la brujería o tan la cuestión mística, espiritual que viene en la ciudad de Éfeso, que por allá habían unos hijos de un tal de Seba. Era un judío muy reconocido. Y los hijos eran reconocidos porque continuaron la labor de su papá, que era hacer exorcismos. Y ellos se dejaron impresionar por lo que Pablo hacía. Y se dieron cuenta que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de quién? De Jesús. Y por allá los 7 fueron a un
predica Pablo, te echamos fuera. Y quedaron en vergüenza. Dice que el demonio los cogió, los azotó, los desnudó y los sacó corriendo fuera de la ciudad. Y les decía: Jesús sabemos quién es, Pablo lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Imagínense, ese era el punto al cual había llegado la iglesia de Éfeso, pero la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso tenía el templo más grande de la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Es decir, que una de las maneras de poder adorar a la diosa Artemisa era a través de la prostitución. O sea, una ciudad terrible. Pablo interviene, Pablo predica y la gente comienza a convertirse. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Pablo estaba hablando de una verdad. Y dice que comenzó a llegar gente. Miren, fue tanto así que llegaron con libros de brujería a entregárselos a Pablo para quemarlos. Y dicen que fue tanta cantidad, que fue mucho dinero, que fue más o menos el dinero que se recolectaba por 50,000 días de trabajo. Imagínense eso, 50,000 días de trabajo solamente en literatura de brujería. Eso hizo alarmar a algunos personajes de la ciudad de Éfeso que fabricaban imágenes, que trabajaban con la brujería, y aprendieron o arrestaron a Pablo y todos aquellos que lo acompañaban. En ese tiempo Pablo duró 2 años y medio en Éfeso predicando, enseñando e implantando una iglesia firme, una iglesia con bases, porque no hay nada más hermoso que una iglesia que conozca a Cristo y una iglesia que tenga bases espirituales, teológicas, para que no se deje convencer de cualquier cosa. Todo este contexto se lo digo porque si usted se da cuenta, una persona que abandone su vida, su última manera de vivir y demás, para dedicarse a Cristo, es una persona que en realidad se ha enamorado de Él. Una persona que en realidad se ha acercado genuinamente a Él. Pero años después de todo esto que les estoy contando, el Señor les está diciendo: oiga, ya no tienen ese primer amor que tenían antes. Ya no me buscan como lo hacían los primeros días cuando se acercaron a mí. Hay un reproche de parte de Dios. Y ese contexto de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que creció, una iglesia que algunos historiadores piensan que fue pastoreada por Timoteo. ¿Se acuerdan que Pablo le escribió a Timoteo? Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y pues obviamente Pablo tenía una afinidad muy grande por la iglesia de Éfeso. De hecho, le escribió una carta a los efesios, porque fue la primera iglesia. Y además fue una de las iglesias en las que él más trabajó. Cuando viene el apóstol Juan a llevar el mensaje que Jesucristo le da, porque aquí nos damos cuenta que hay una estructura en la carta. La primera es que se revela el autor de esa carta. ¿Y quiénes dicen? Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Es decir, ¿está hablando quién? Muy bien, está hablando Jesús. Escribe al ángel: yo tengo un mensaje para el ángel. Y aquí ángel no se está refiriendo a un ser espiritual. La palabra ángel en el griego es la palabra mensajero. ¿Listo? Eso significa la palabra ángel en griego, mensajero. ¿Y quién es un mensajero? Una persona que se dedica a llevar la palabra a otros. ¿Qué hace el pastor? El pastor recibe lo que Dios a través de su palabra le muestra y lo lleva ¿a quiénes? A su pueblo. Entonces él le está diciendo: dile este mensaje al pastor en la iglesia de Éfeso, para que ese pastor se lo pueda compartir a los creyentes que están en la iglesia de Éfeso. Y mire esto, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Al ángel estrellas se está refiriendo al mismo, al pastor.
Porque las estrellas representan cada mensajero, cada líder, cada pastor que hace parte de cada una de las 7 iglesias que estaban aquí concentradas en Asia. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué estrella? ¿Usted se acuerda que por allá en el sermón de la montaña Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo? Mientras, y por allá en Romanos el apóstol Pablo dice: mientras todo está oscuro, tenemos que resplandecer, mientras llega el día. ¿Quién es el sol que va a iluminar este mundo lleno de oscuridad? Jesús. Mientras tanto, nosotros somos las estrellas que alumbran en medio de la oscuridad. Es decir, que el pastor, el líder, el cristiano, es una persona que tiene que mostrar luz, que tiene que brillar, que tiene que ser distinto, que no se tiene que dejar opacar por la oscuridad, sino que tiene que brillar y ser diferente en este mundo hostil, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad. Por eso, esas dos cosas, al ángel y las estrellas. ¿Listo? Porque representan a aquellos que llevamos la palabra y a aquellos que hemos decidido ser cristianos, porque en nosotros está la luz de Cristo. Y luego dice: el que anda en medio de los 7 candeleros, etc. La estructura de la carta es la siguiente: hay un saludo, se revela quién es el autor, se dan unas felicitaciones, como ya luego le digo: yo conozco tus obras. O sea, el Señor Jesús es el único que escudriña a profundo el corazón de la iglesia y el corazón de las personas que asisten a esa iglesia. Les dan un reproche. No todas las iglesias tienen un reproche. Usted puede ir a la iglesia a leer la iglesia de Filadelfia y no tiene reproche. Y creo que la iglesia de Pérgamo tampoco. Bueno, ahorita no recuerdo bien. Hay 2 iglesias que no tienen ningún reproche, pero la mayoría tienen un reproche, una advertencia, la advertencia o posible castigo, no le digo, pero más bien una advertencia y una recompensa. El que se da cuenta que falló en esto y mejora su comportamiento, pues va a tener una recompensa, va a haber un resultado. Esa es la estructura de cada una de las cartas. Y yo me preguntaba, claro, a nosotros nos dicen: has perdido tu primer amor. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo recuperar ese primer amor? Porque es muy fácil decir, pues muy fácil mostrarle a las personas o que nos muestren cuál es nuestro error. Es que usted es muy orgulloso, es que usted es esto, es que usted es lo otro, pero muy pocos nos dicen las cosas buenas, o muy pocos nos dicen cómo poder solucionar esas cosas. Las consejerías se tienen que convertir en momentos en que la persona escuche atentamente cómo debe comenzar a transitar y caminar su vida, basado en la palabra del Señor. Y mire esto, en el versículo 1, en la última parte, yo encuentro la primera clave para poder mantener mi primer amor. ¿Y cuál es la primera clave? Mire lo que dice la parte C. Los versículos están divididos por comas. Entonces, hasta la primera coma es la parte A, la parte B, y aquí en este caso la parte C. Mire, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice eso. El que anda en medio, la primera manera en la que el Señor nos habla de cómo restablecer, cómo restaurar ese primer amor, es porque Él está en medio de la iglesia. Es decir, está hablando de su presencia. Dígale que viene al lado: presencia. Y si está hablando de su presencia en medio de las 7 iglesias, nos está diciendo: ojo a cómo tú estás respondiendo a esa presencia. En palabras más fáciles, está hablando de intimidad. Si Él está presente, tengo
tenemos que estar en intimidad con Él. Si Él está presente, tenemos que acercarnos a Él. Yo encuentro esa primera clave: intimidad con Dios. Entre más intimidad tiene la pareja, y no me refiero solamente a la parte sexual, sino a todas las áreas en las que se complementa la pareja, entre más intimidad, porque se cuentan, porque se aman, porque se extrañan y demás, la pareja más se solidifica y más crece el amor en esa pareja. Entre más intimidad tengas con Dios, entre más tú respondas a esa presencia manifiesta de Dios, más difícil va a ser que tú pierdas ese primer amor, porque más te vas a enamorar de Él, más vas a entender que necesitas profundamente de Él. Pero cuando nos empezamos a apartar, Él está presente, no es nuestra actitud, no es que nos alejemos de Dios porque Él se quiera alejar, no, es porque nosotros hemos decidido concentrarnos en otras cosas, porque ya la prioridad no es Él para nosotros, pero nosotros seguimos siendo su prioridad. Cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Él y nos empiezan a interesar, a importar otras cosas, ese amor con el Señor cambia. Esa relación se fractura. Y lo podemos ver, como les digo, en cualquier relación personal. Ya no te hace falta. Si usted deja hablar con un amigo por mucho tiempo, ya no hace falta. Usted como que va superando ese cariño, esa dependencia que tenía con esa persona. Pero algo que nosotros no podemos jamás, de cual no podemos independizarnos de Dios, porque lo necesitamos completamente a Él. Por eso cada día debemos decirle: Señor, te vengo más y más de ti, te necesito más y más a ti. Por eso Él habla de que está en medio de los cielos nerviosos. Yo estoy presente. ¿Cuál es tu respuesta a esa presencia manifiesta de Dios? En realidad, Él es importante para ti. Él es importante para mí. Amén. Primera clave. ¿Están quedando dormidos? ¿No? Denle fuerte aplauso al Señor. Para iniciar un proyecto, para iniciar el día, para terminar el día, que usted siempre tenga en su mente al Señor. Eso es lo más importante, tenga en su mente al Señor. Y luego encuentro en el versículo 2 que hay unas cualidades. El Señor no le habla las cualidades sin ninguna razón. El Señor habla de las cualidades porque le está diciendo: tengan presente esas cualidades que les voy a mencionar, no las pierdan de vista. Y dice: yo conozco tus obras. Es decir, otra clave para nosotros poder avivar el amor es seguir las buenas obras que hacemos, es hacer un examen personal. ¿Qué tengo que seguir yo practicando en mi vida? Hay cosas que como cristianos son vitales: leer la palabra, orar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es vital? Venir al culto, tener fe. Esas cosas son como el ABC del Evangelio, como el principio que mantiene y sostiene toda la estructura de mi vida espiritual. Pero hay otras cosas más acá que solamente conozco yo, que son cualidades o que no son cualidades que tengo que dejar, y las que son cualidades las tengo que fortalecer. Por eso le dice: conozco tus obras. Yo conozco absolutamente todo, dice el Señor, tanto lo bueno que tú haces como lo malo que tú haces. De seguir haciendo las buenas, tener presente cuáles son mis cualidades como cristiano. Doy testimonio. ¿Cuál es mi forma de hablarle a los demás? Cuando hablo a los demás, manifiesto a Cristo. Cuando actúo con los demás, en realidad estoy mostrando al Señor.
o hablo feo de los demás, soy tramposo. ¿Saben cuáles son las obras de la carne, cierto? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne: celos, envidia, borracheras, disensiones, malas palabras, lujuria. Todo eso es parte de las cosas que no podemos seguir haciendo porque somos cristianos. Y tenemos que buscar más bien el fruto del Espíritu, que es amor, gozo. Aparece el amor como el primero, porque es la base para todo. Si usted tiene amor, va a estar feliz, ¿cierto? Por eso dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cualidades que deben formar y forjar cada una de las personas que han decidido seguir al Señor. Porque escúcheme bien, las obras también son importantes. No solamente la fe, que dice el apóstol Santiago. Ahí tengo unos versículos, pero no quiero extenderme tanto. Pero ¿qué dice? La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Todo eso dice el apóstol Santiago. O sea que las obras son importantes. Yo siempre he puesto ese comparativo. La relación con Dios es como una cruz. Entonces, estoy yo aquí, me conecto con él allá, espiritualmente. Es una metáfora, es una psicología. Pero de la manera en que está mi relación con Dios, va a estar mi relación con los demás. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor, no solamente le está reclamando que ha perdido el primer amor por Él, sino que ha perdido el primer amor por sus hermanos, que ha perdido el primer amor por los que están a él y los han salvado. A eso se refiere el primer amor. Que han perdido el amor por sus hijos, por las personas que están aquí a su alrededor. Es el reclamo que el Señor hace. Por eso, como está en mi relación con Dios, va a estar en mi relación con los demás. Hagámonos un examen de cómo está mi relación con los demás. Si la gente sí quiere estar conmigo, si la gente disfruta estar conmigo, si la gente no tiene ningún reclamo contra mí, si mi pareja, mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos de la iglesia. Como mi papá hizo servir su primera vez dentro. No, es los comerciales de YouTube. ¿Me hago entender? Si tu relación con Dios está UAP, dicen por ahí que está bien, mi relación con los demás va a estar muy bien. Entonces, entre más yo esté cerca de Dios, más amor lo va a mostrar al otro. Si usted se da cuenta, dice aquí: tu arduo trabajo. Es decir, Éfeso era una iglesia activa. Hacían muchas cosas. Salían a evangelizar, organizaban la iglesia para el culto, mantenían todo limpio. Hay cosas bonitas. Se preparaban para. Yo no lo voy a poner así porque lo estoy comparando con la iglesia de ahora, ¿listo? Y con nuestra iglesia. Se disponían para ir a danzar, a alabar, a servir. Esas eran las buenas obras que tenía la iglesia de Éfeso, y su alto trabajo. No les importaba si llegaba la noche, lo hacían, ¿cierto? Porque ellos dicen: lo hacen por amor a mi nombre. O sea, no les está diciendo que perdieron el amor por completo, no. Perdieron el primer amor. Lo hacían por amor, pero lamentablemente el Señor Jesús estaba viendo una iglesia futura. Una iglesia que más adelante iba a hacer las cosas por inercia. ¿Saben qué significa eso? Porque le dejaban en automático, por costumbre. Y cuando uno hace las cosas por costumbre, lamentablemente después la deja de hacer y se apaga, porque ya no tiene esa motivación, porque la emoción, la motivación que me dio a trabajar, ya no tiene. ¿Alguna vez le ha pasado que en su trabajo usted, ahora o antes, no sé, hace las cosas
que sí, como para que llegue el final del mes y reciba usted su sueldo. Ya no hay amor. Como el primer día que usted entra, usted dice, uy, no, yo estoy pero feliz. Eso no se pierde. Y si se perdió, sale a su zona de confort y vaya y consiga otro lugar. Pero en la iglesia no se puede hacer eso, porque la iglesia es sola. Usted viene aquí a esta iglesia o a la iglesia al frente, estamos hablando de una iglesia, porque la iglesia de Cristo, la iglesia universalísima. Y lo que usted no encuentra acá no lo encuentra en ninguna parte, o viceversa. Sí, por eso nosotros no llamamos o no ponemos gente de otras iglesias a traerlas para acá, no. Porque todos somos parte o hacemos parte del mismo cuerpo de Cristo. Pero el trabajo no se puede hacer por inercia, porque me toca. Porque ya el domingo en automático me desperté y venga, no tengo nada más que hacer, vamos para la iglesia. Buenísimo. ¿Sí o no? Es como si su pareja le dijera, yo estoy enamorado o enamorada de otra, pero me toca estar con usted porque me casé. Qué duro, ¿sí o no? Y mire, yo traigo el dinero a la casa porque son buenas obras, ¿no? Yo traigo el dinero a la casa, a usted no le hace falta nada. Me tengo organizada la casa, le tengo planchada la ropa, todo eso. Y lo hago y lo hace muy bien. Pero la verdad no lo amo como antes. O no la amo como antes. Difícil, ¿sí o no? Eso mismo siente el Señor. Como que le toca, ¿sí? Eso es por inercia, como que toca. No hay otra forma. Las obras sirven para manifestar el amor de Dios y su presencia en mi vida a los demás. Amén. Las obras no son para Dios, toma eso. Las obras no son para Dios, porque lo que satisface la justicia de Dios según Romanos es la fe. Usted es salvo ¿por qué? Por fe, no por obras. Amén. Hay gente que es muy buena, pero no tiene fe, no se va a salvar. Entonces, ¿cómo satisface usted la justicia de Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Por fe. Pero esa fe que se está gestando, se ha gestado en su vida, tiene que manifestarse con obras a los demás. Por eso usted no puede hablar mal de su hermano. Porque si usted dice tener a Dios, ¿cómo va a hablar mal de su hermano? ¿Cómo va a odiar a la gente? Por eso el Señor Jesucristo dijo, bueno, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Y cuál dice él? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, amar a vuestros enemigos. Qué difícil. Si usted ama a Dios, le va a ser fácil amar a cualquier persona. Yo le decía a mi esposa, antes de que nos casáramos y demás, yo le decía, Señor, permíteme amarte a ti tanto para que la persona que venga a mi vida pueda ser verdaderamente amada. Porque si yo no te amo a ti, no voy a amar a nadie. Y a los 5, a los 3 años, me voy a separar y se va a romper esto. Porque es primero mi relación y mi amor con Dios el que me va a llevar a que yo pueda amar al otro. Entonces, las obras son para manifestar a Dios ante mis hermanos. Para decirles a mis hermanos, oiga, yo creo en el Señor y soy cristiano. Estas son mis obras. Por eso yo abrazo a mi hermano en necesidad. Por eso yo escucho a mi hermano cuando quiere desahogarse. Por eso cuando alguien está en necesidad, yo le ayudo. Porque esas son las obras de las cuales el Señor Jesús está hablando. Santiago dice, vuelvo al libro de Santiago porque dice que habla de las obras. Si usted dice amar a Dios, pero ve a algún huérfano en necesidad, alguna viuda, y usted no le ayuda, usted no está amando a Dios. Si en su casa las cosas están patas arriba y demás, si solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos, es duro, porque todos pasamos por ello. Imagínense que la persona que usted ama solo lo busque cuando se quiere sentir amado, cuando necesita un recurso de usted, y luego lo deja, y luego lo busca, y luego lo deja. Así mismo la relación con Dios. No podemos buscarlo solamente cuando lo necesitamos, sino en todo tiempo. Y no solamente en los momentos felices. Cuando viene la parte difícil, ahí sí me voy. No, es
difícil. Por eso aquí le dicen, miren, lo siguiente que dicen es tu paciencia. Y la paciencia es una actitud frente a las pruebas. Todo eso es lo que nos hace resaltar o restaurar el amor por Dios, la paciencia. ¿Cuál es tu actitud cuando viene la dificultad? ¿Le reclamas a Dios? ¿Le reprochas a Dios? ¿Te quejas contra Dios? Nos quejamos, nos alejamos, nos vamos a buscar placeres en el mundo, nos vamos a buscar llenar nuestros vacíos en el mundo con otras personas y no con Dios. Mi actitud debe ser de paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Esperar. Por eso usted lo llaman en las iglesias paciente, porque no hay nada más horrible que esperar en la iglesia, que esperar una cita de mediación, que se la dieron pero que se la postergaron, y usted está ya media hora antes pero la tiene una hora y media después. Terrible, pero por eso le llaman paciente. Y si esperamos en ello, o esperamos para un trabajo 2 o 3 meses, ¿por qué no esperar en Dios? Es mi actitud de no dejarme desesperar, de tener paz. Porque hay momentos en los que uno ya empieza a perder la calma, ¿sí o no? Manejando, que tuvo un altercado con el vecino, y ya uno empieza a tener, como que se le está saliendo ese viejo hombre, pero ese hay que tener la paciencia para apaciguarlo, para no dejarse usted desbocar por las emociones. Porque lo primero que van a hacer en usted es tocar la emoción. Usted se llenó de rabia hasta que usted, luego que usted permite que la emoción lo controle, usted actúa ciegamente y después se arrepiente de lo que hizo. La paciencia es tener esa forma de regular las emociones. Aunque el nivel de mi emoción esté por aquí arriba, o el grado de emoción esté por aquí arriba, yo sepa controlarlo y no me deje gobernar por él. Porque pasa como los caballos. Cuando se desbocan, no hay nada que los pare, ¿sí? No hay nada que los pare. O usted vaya en un carro y se queda sin frenos, no hay nada que lo pare. Así pasa cuando nos dejamos llevar por las emociones. Pero hay que ser paciente. Y luego dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y me voy a saltar al versículo 6 cuando dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezo. ¿De qué está hablando ahí? Dígale que tiene el lado discernimiento. ¿Y qué difícil es tener discernimiento en un mundo como hoy? Muy difícil. ¿Qué es discernir? Discernir es entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí le dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Lo primero es que hay un discernimiento en la palabra. ¿Saben qué hace? O una de las consecuencias de perder el primer amor es que de pronto puedo desviar o malinterpretar la palabra de Dios. Y eso pasó con la iglesia. Se desviaron a la falsa doctrina, porque su amor ya no estaba en Dios, sino en lo terrenal. Por eso aquí hablan los nicolaitas. Entonces, lo primero que ocurre es que se desvían inmoralmente. Entonces, yo tengo que entender y conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, la iglesia de Jesús era una iglesia que trataba de ser santa, que no toleraba el pecado, que no toleraba la maldad. Una iglesia que trataba de seguir la palabra de Dios. Pero ¿saben qué ocurre? Que cuando tratan un acto por amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si yo las lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Y aún si yo doy mi cuerpo para ser quemado por los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, las obras sin amor no sirven para nada. La sazón que le da a tu vida el actuar o la emoción, el movimiento interno, debe ser el amor. No hay interés. No otro principio, debe ser el amor. El que me lleve a mi actuar
Porque si usted piensa de esa manera, usted está mostrando que lo que usted tiene es un miedo personal. Y que lo que usted lo llevó a acercarse a Dios fue un beneficio personal. Que usted no tiene que ser infierno para no firmarse allá. Y esa no debe ser la razón. La razón es que usted ama a Dios y por eso usted actúa bien. Que usted se comporta bien delante de Dios porque usted lo ama. No por el favor que le va a hacer. No, este año se me va a portar bien y no voy a tomar, y no voy a hacer esto para que el Señor me bendiga. No. No es por eso, es por amor. Y lo que viene después va a venir por añadidura. Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es que usted se porte bien para que le llegue la pareja, no es que usted se porte bien para que lleguen las bendiciones para no quemarse en el infierno. No, de eso no se trata. Miren, voy a decir esto públicamente. Yo no, hasta de pronto me conté porque lo voy a decir. Pero alguna vez una persona se me acercó y en la conversación le dije, y no me importa saber si mi destino final es el infierno, yo voy a seguir amando a Dios. No me importa si es el infierno, yo lo voy a seguir amando. Porque no tengo, o sea, lo que me motiva a mí a actuar bien o servir a Dios no es el miedo, sino el amor. Amén. Eso es lo que me debe llevar a mí a actuar bien delante de Dios. Así que no hay palabra. Yo no me porto bien o no le sirvo a Dios por las cosas buenas que me pueda dar. Eso viene por añadidura. Pero lo hago es porque en realidad yo amo al Señor. Y ya desvelando un poco más mi corazón, alguna vez yo les decía, cuando mi hijo y mi esposa estuvieron tan felices allá, yo le dije, Señor, no sé qué va a pasar porque el futuro es incierto. Pero sea que tú me los tengas o tú me los llevas, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo. No te voy a reprochar nada. Porque así debe ser el amor a Dios. No por interés, sino un amor genuino delante de Él. Y estudiar la palabra, si usted no estudia la palabra, pues no va a saber qué es la buena y la mala palabra. Miren, usted abre TikTok, abre Facebook, abre Instagram, y todo eso hay un poco de gente predicando, hablando, diciendo, ¿sí o no? Todos tienen la verdad. Ahora todos son médicos. Entonces le dice a usted qué debe comer, qué debe hacer, ¿sí o no? Ahora todos son psicólogos. Entonces le dicen a usted, su hijo lo debe usted tratar así, usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro. Y todos tienen diversas ideas, perspectivas. Ahora todos son pastores. Ahora todos son profetas diciendo, y esto que ocurrió con este país, esto con otro país, es porque viene en el mundo. Todo el mundo habla de todo. Y lamentablemente, pues las redes sociales hacen que masivamente se compartan palabras erróneas, que se compartan el evangelio de una manera equivocada. Y si usted lee la palabra, si usted en realidad le gusta escuchar la palabra, escudriñarla, fácilmente usted va a decir quiénes son los que dan una buena palabra y quiénes no, como lo hacía la iglesia de Éfeso. Ellos sabían quién eran apóstoles y quiénes no. Ellos sabían que eran nicolaitas, que eran unos líderes aquí de la iglesia que pensaban que eran los que debían presidir o los que debían gobernar la iglesia. Estas personas eran inmorales. Estas personas dijeron, ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos. Eso suena como una secta que nació unos años atrás, como unos 20 años atrás, que se llama Creciendo en Gracia. No sé si usted lo ha escuchado. Sí. Pero el tipo decía que él era Cristo hombre y que se podía hacer lo que quería porque no interpretaban humanos. Y yo lo escuché, porque obviamente pues, yo estudié teología y demás, y me decía, una persona que no tenga unas buenas bases se deja confundir fácilmente. Sí. Porque lo que él dice pareciera que estuviera interpretando correctamente la escritura, pero no. Entonces, cuando uno no tiene ese amor por la escritura, pues fácilmente se deja llevar por cualquier tipo de doctrina, como dice el apóstol Pedro y como dice el apóstol Judas. Usted lo que es, porque la gente tiene comezón de oír, es decir, la gente quiere escuchar. Venga a ver qué profecía le dan. Esto es profecía, porque esto es un mensaje. No solamente que te digan vas a tener casa, vas a tener un buen trabajo, vas a tener un mejor sueldo.
aún en el momento difícil. De eso se trata. Y miren el versículo 4. Bueno, y después le dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado. Y el versículo 4 le hace un reclamo, le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y yo le pregunto hoy: ¿qué es dejar ese primer amor? Usted viene con la misma pasión a la iglesia como cuando venía los primeros días. Le va a hacer unas preguntas que va a responder internamente. No me va ni a sentar con la cabeza ni a decirlo, no, es internamente. ¿Usted busca diario a Dios con la misma pasión que lo hacía al principio? ¿Usted mira a su hermano con la misma alegría como cuando llegó a la iglesia? ¿Usted mira a sus hijos, a su esposo, a su esposa con el mismo amor? ¿Usted cuando está fuera de la iglesia actúa como cuando está dentro de la iglesia o actúa diferente? Ya como no me están viendo, pues cuando usted viene a servir a Dios, lo hace porque es que me mandó un pastor, la pastora, porque es que no tengo nada más que hacer en el domingo, pues la iglesia es mi club social. El Señor hace reproche, y miren lo que dice en el verso 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, para poder restaurar ese primer amor. Debemos recordar de dónde el Señor nos sacó. Miren todas las claves que le he dado: intimidad, hacer buenas obras, resaltar mis cualidades como cristiano, tener paciencia, tener discernimiento. Todo eso me ayuda a fortalecer mi amor por Dios. Pero el Señor le dice aquí: recuerda, cuando usted olvida lo que el Señor ha hecho por usted, muy fácilmente usted se aparta de Él. Usted ya no se va a enamorar de Él como antes. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde la sacó? ¿O de dónde nos sacó el Señor? De vicios, de muerte, de una ruptura, que tal vez estaba a punto de suicidarme, una enfermedad. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor? Yo que era antes de recibir salvación. Piénselo, recuerde ahorita. Entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y también recordar qué dejé de hacer. Dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de asistir a la iglesia, dejé de comportarme como cristiano. Recordar qué dejé y de qué el Señor me salvó. Y luego dice: y arrepiente. Arrepentirse, o el primer paso para arrepentirme es reconocer mi error. ¿Saben qué tenemos los seres humanos? Que muy poco reconocemos. Y una actitud de no reconocimiento es cuando le echamos la culpa a otra persona. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza: la persona que es celosa. Es que usted me hace. No, usted es celoso. No le eche la culpa al otro. Esa es su condición. Sí, como esos comerciales que veíamos unos 10 años atrás. ¿Se acuerdan cuando que se le acercaba el esposo a la esposa y decía: ¿por qué me haces pegarte? Y ya con el hombro, ¿se lo vieron alguna vez? Sí, sí.
El ser humano siempre tiende a tercerizar la culpa. Siempre tiende a echar la pelota a otros, ¿sí o no? Pero si yo quiero ayudar a mi primer amor, debo reconocer que no es porque, no, pastor, es que no tengo ninguna a la iglesia porque es que me llegó la visita, porque es que tengo esto, porque es que no otro, ajá, es que dejé de orar por esto, es que el Señor no me respondió por él, no le eche la culpa a otro, reconozca que hay un error en usted, reconozco que hay un error en mí. Es el primer paso para arrepentirme, echar la culpa a otro y saber que yo soy responsable de mi vida. Diga que tiene al lado, el único responsable de su vida es usted, nadie más. O sí, nadie más es responsable de su vida, solamente usted. ¿Y qué es arrepentirse? Devolverle el corazón a Dios. La palabra arrepentimiento, no me acuerdo de la etimología, pero sé que significa devolver el corazón a alguien al cual le pertenecía. Eso es volver al primer amor. Arrepentirse es volver a amar al otro como antes, con esa vehemencia, con esa pasión, con esa fuerza. Y no es solamente porque, miren, eso no es porque me nació, es porque decidí. El amor no es algo que nace y ya. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar muy enamorado de su pareja, pero a los 3 años usted puede encontrar una persona que es más atractiva. Una persona que le habla más bonito. El amor es un principio de decisión. Yo decidí amar a mi esposa. Yo decidí amar a Dios a pesar de lo que ocurra. A pesar de, yo sigo firme, fiel a Dios, a mi esposa, a mi hijo. Es una decisión. No es porque me nazca ya. Porque mire, si nace, mientras si no se cultiva, se puede perder el primer amor, como lo vemos aquí en la iglesia de Jesús. Entonces es devolverle el corazón otra vez a Dios, decirle: Señor, me alejé, pero vuelvo a ti, arrepentido, vuelvo a ti, entregarte mi corazón, entregarte mi amor. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo estoy aquí firme para ti. ¿Amén? Amén. Y dice: y haz las primeras obras. Aquí hay 2 interpretaciones. Las primeras obras de cuando creció en la iglesia con esa vehemencia y esa fuerza, o las primeras obras de lo que les acaba de decir, de seguir trabajando arduamente, haciendo lo bueno, tener paciencia, discernimiento, seguir en intimidad con Él, pero con un toque especial: es el amor. ¿Y qué es el amor? El movimiento que me dio a mí a hacer eso, con felicidad, con gratitud. Que no lo haga yo porque sí, sino que lo haga de verdad con un sentido, porque el amor es el que le da sentido a las cosas. ¿Sí o no? Cuando 2 personas se aman y construyen y avanzan y consiguen, hay un sentido de vida. Pero cuando hablan así como: es que me tocó, ¿sí? Y llega un punto en que, mira, ahí le presento a Laura, ni siquiera no, ya, como que las cosas ya no son como antes. Las cosas tienen que ser como desde el principio. Y ocurre que obviamente vamos cambiando, pero por eso tenemos que volver al primer amor, al principio, a recordar en qué estamos fallando y comenzar a remediar. ¿Ven? Pónganse de sus pies, por favor. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra forma para poder restaurar el amor de Dios es escuchar lo que Él me dice en su palabra. Escuchar lo que Él me dice el domingo del culto. Y miren lo que dice, lo más lindo. ¿Cuál es la recompensa? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todos vamos a vivir una situación como esta, de que vamos a perder el primer amor y demás, todos lo vamos a vivir. Pero es su actitud: ¿va a vencer o se va a dejar vencer? ¿Va a vencer o se va a dejar derrotar por la situación y se va a alejar?
Vencer significa aquel que reconoce el error y lo corrige. Ese es el vencedor. El que reconoce el error y lo corrige. Señor, yo perdí esto. Yo perdí mi primer amor. Yo no estoy haciendo las cosas como antes. Pero hoy yo quiero hacer algo diferente. Claro. Y digámosle, Señor, yo conocí el amor. Porque ¿saben qué consiste el amor? No es que lo hayamos amado nosotros a Él, sino que Él nos amó primero, dice Pablo, hermanos. Yo conozco que hay un amor, que alguien me ama, porque Él murió en la cruz por mí. Eso es reconocer las obras anteriores, de dónde me sacó Él. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer por Él? Amén. Tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo.